Relaciones y funciones. Entendamos por relación que es una correspondencia que está dada entre dos conjuntos. Uno que se conoce como conjunto inicial y otro que se conoce como conjunto final. Así, esta relación que existe entre estos dos conjuntos genera algo que se conoce como regla de correspondencia, que es la forma en que se corresponden cada uno de los elementos del conjunto inicial con los elementos del conjunto final. Eso se llama regla de correspondencia. Por ejemplo, las aves pueden volar y pueden caminar. La mayoría de las aves no pueden nadar. Los delfines pueden nadar, pero no pueden volar ni pueden caminar. Los gatos pueden caminar, pero no pueden volar y tampoco pueden nadar, y no les gusta nadar, por cierto. Los gusanos ni pueden nadar, ni pueden volar, ¿sí? Y ni pueden caminar. De hecho, ellos se arrastran, ¿sí? Entonces serpentean, se dice. Hacen un recorrido como las serpientes, ¿sí? Entonces, no puede cumplir con ninguna de estas, por eso no tiene una regla de correspondencia. No está reflejado en esta parte, ¿sí? Entonces, esa es una relación. Esto es la relación, la vamos a entender como conjuntos que forman parejas ordenadas. La formulación de una expresión que une a dos o más conjuntos, ¿sí? Esa es una relación que se llama, es una relación, o sea, la forma en que un elemento de un conjunto se relaciona, se une, se conforma como pareja de otro conjunto. Esa es una relación. Ahora, si se tienen dos conjuntos, la manera en que los elementos de los conjuntos se relacionan con los elementos del otro conjunto, o sea, los elementos del primer conjunto o del conjunto inicial, se relacionan con los del otro conjunto, el conjunto final, ¿sí? A eso se le llama relación o regla, relación porque genera una regla de correspondencia, como les decía hace rato. El conjunto independiente es el conjunto inicial. El conjunto dependiente es el conjunto final. Cuando nosotros manejamos variables que de pronto escuchamos, es una variable independiente, quiere decir que pertenece a este conjunto. De hecho, con esa forma de análisis se manejan todos los trabajos de investigación a nivel mundial. Entonces tenemos valores independientes y valores dependientes. La forma en que se relacionan esos dos conjuntos, el conjunto inicial y el conjunto final, se conoce como regla de correspondencia. Entonces aquí la podemos escribir como y igual a r de x. O sea, y es igual a una relación de x. Este es x y este es y. Tomando como x los valores independientes y como y los valores dependientes. Los valores independientes de cualquier conjunto se pueden manipular por el usuario. Esto es importante y sobre todo para investigación. Los valores independientes de un conjunto se pueden manipular por el usuario. Los valores dependientes de un conjunto no los puede manipular el usuario porque dependen de los independientes. Pero estos valores son los que normalmente mide el usuario para verificar el comportamiento. Y esto se dice que los valores independientes son la causa del efecto que se refleja acá. Relaciones. Ejemplo
al valor 5 del conjunto inicial le corresponde el valor 25 del conjunto final. Al relacionar matemáticamente entre el conjunto de los elementos independientes y el conjunto de los elementos dependientes, se le llama regla de correspondencia, decíamos. Entonces los valores independientes están aquí, son los valores de X, y tenemos por ejemplo 5, 15, 25, 35. Esos son valores independientes. Pero vean que acá le corresponden valores del tipo 25, 50, 75, 150, que no tiene una regla de correspondencia, 125, 250, 175, etc. Entonces, los valores independientes los puede manipular el usuario. Lo identificamos como conjunto inicial, y los valores dependientes, decíamos, no los puede manipular el usuario, pero los puede medir, y los identificamos como conjunto final. Si nosotros estuviéramos hablando de una relación en un proyecto de investigación, estaríamos hablando de un experimento del tipo causa. Yo estoy manipulando para generar una causa que va a provocar un efecto. ¿Sí? Puede ocurrir que los elementos del conjunto independiente se relacionen con uno o varios, ¿sí? Decíamos, se relacionen con uno o varios elementos del conjunto dependiente, o que haya elementos del conjunto independiente o del conjunto dependiente que no tengan relación con los elementos del conjunto del otro conjunto. ¿Sí? En este caso tenemos todos, nada más del 5 al 35 relacionados. El 45 no está relacionado. Y tenemos 25, 50, el 75 no tiene relación, y todos los demás sí están relacionados. A este conjunto, que es el conjunto de los números o de las variables independientes o de los elementos independientes, se le conoce como conjunto inicial, pero también lo podemos identificar como conjunto independiente, y también lo podemos identificar en este caso como conjunto de las X, porque tenemos identificador X y Y. Entonces, como conjunto de las X. Y también se conoce como conjunto de la preimagen, y también se conoce como conjunto del dominio. Todos estos nombres en este caso son válidos. Ahora, para lo que es el conjunto final o conjunto dependiente, pues vamos a tener el conjunto final, conjunto dependiente, conjunto de las Y's. Aquí tenemos las Y's, que son variables dependientes. El conjunto de la imagen, a esta parte se le conoce como imagen, o conjunto del rango. Hay más nombres, por ejemplo, dominio, contradominio, dominio, codominio, etc. Pero bueno, los vamos a ir viendo poco a poco. Las relaciones, si se tienen dos conjuntos, la manera en que los elementos de un conjunto se relacionan con otro conjunto se llama relación o regla de correspondencia, ya lo dijimos. El conjunto independiente más bien lo podemos identificar como conjunto de las X, y sus elementos serán valores independientes, y el conjunto dependiente lo podemos identificar como conjunto de las Y, y sus elementos serán valores que dependen de los valores del conjunto independiente, por lo que se llama conjunto dependiente. Así, y tenemos una relación de este tipo en donde ya es 1 a 1. ¿Sí? Es un tipo de relación también. Muy bien. Vamos entonces ahora a definir lo que es una... Déjenme ver si no me brinqué nada. Lo que es una función. ¿Qué es una función? Las funciones son casos particulares de las relaciones.
debemos de entender y que quede claro. Todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. ¿Sí? Vamos a explicar más adelante por qué. Les voy a poner un ejemplo. La función que genera el elipse o el círculo, ¿sí?, o una parábola horizontal, o sea que abre hacia las y, hacia las x, perdón. Esas funciones, más bien esas relaciones, no son funciones. ¿Sí? ¿Y por qué no son funciones? Porque a un elemento de las x, ¿sí?, o sea del dominio, le corresponde al menos dos elementos del contradominio o de la imagen. Y eso es una definición de relación, sí, pero también es una definición de que ese tipo de relaciones no conforman funciones. Para que tengamos función, tenemos que cumplir algunas características. Dice, funciones son casos particulares de las relaciones. Obviamente, las relaciones es un conjunto mucho más grande. Vamos a decir, es un conjunto universal en donde tengo adentro un conjunto llamado funciones. Para que una relación de un conjunto A en otro B sea función, ¿sí?, conjunto A, vamos a suponer que tenemos unos elementos en A y otros elementos en B y se relacionan de algún modo. ¿Sí? Entonces, para que una relación de un conjunto A en otro B sea función, deben de cumplirse dos condiciones. Dos condiciones son fundamentales. Uno, todo elemento del conjunto a partir de A debe tener imagen. O sea, los elementos de A deben estar reflejados en el conjunto B. La imagen de cada elemento X que existe en A, debe ser única. O sea, un elemento de X no puede tener dos valores en B, o sea, en el conjunto B. ¿Sí? X pertenece a A, pero solamente puede tener un valor único en B. No puedo tener dos valores para S. Si tengo dos valores, entonces no es función. Si es relación, sí, es relación, pero no es función. Es decir, ningún elemento del dominio puede tener más que una imagen. Nada más, no más. Así tenemos entonces funciones. Una función f es una relación que asigna los elementos de un primer conjunto inicial X. Un elemento de un segundo conjunto final Y. A cada elemento de X le corresponde uno y solo un elemento de Y. Esto es, si yo tengo aquí el 5, a este le corresponde el 25. Si tengo el 15, le corresponde el 75. Si tengo el 25, le corresponde el 125. Si tengo el 35, le corresponde el 175 como ejemplo. Aquí estoy tomando la función y igual a 5x. Imaginen ustedes que yo tuviera este 5 y que este 5 le correspondiera el 25 y también le correspondiera el 75. Esto no sería función. Sí sería una relación, pero no una función. F de x a y es la función que existe o la relación o la regla de correspondencia que existe entre x y y. ¿Ok? Esto nos debe de quedar clarísimo. ¿Vale? ¿Hecho? Y entonces, ya que tenemos esto, podemos definir entonces que x tiene una relación con y esa relación se llama f de x, o sea, función de x. Pero tienen que cumplirse estas condiciones, ¿eh? No se vale que yo diga que es una función si no se cumplen las condiciones que dijimos. Ahora, pongamos atención.
funciones inyectivas. Entonces, ¿existen varios tipos de funciones? Sí. Una de ellas son las funciones inyectivas. Son funciones que para cualquier par de valor diferente perteneciente al dominio X le corresponde un valor diferente del rango. Vamos. Una función inyectiva, tenemos algunos ejemplos, es por ejemplo el área del cuadrado, f lado. O sea, es una función de lado. El lado es el tamaño del lado del cuadrado. Y sabemos que su área se calcula como lado al cuadrado o lado por lado. El perímetro de la circunferencia, la función es una función del radio. Y esto va a ser igual a 2pi por radio. El área de un círculo, f, o sea, es una función también del radio. Y esto es pi por radio al cuadrado. La función de x igual a x cúbica. La función de x igual a 2x más 1. La función de x igual a e a la x. La función de x igual al logaritmo natural de x. Todos esos son ejemplos de funciones. Y en particular, ojo, todas estas son funciones inyectivas. ¿Sí? Que me dice que para que sea inyectiva, a todos los elementos, bueno, a los elementos más bien, para ser claro, a los elementos del dominio, les corresponde un solo elemento del rango. Fíjense bien, ustedes pueden decir, no, pero es que este tiene dos. No, ojo. El 15 tiene como elemento el 75. Es uno solo, no tiene dos. El 45 tiene como elemento el 75. También es uno solo, no tiene dos. Lo que no sería válido para las funciones, por ejemplo, se los voy a explicar aquí. Si yo tuviera algo así, esto es, que al 25 tuviera el valor de 125 y también al 25 tuviera el valor de 175. Eso sí, en ese momento deja de ser una función, ya no es función. Es una relación, sí, pero ya no es función. ¿Ok? Entonces, de esta manera, así como está, sí es una función. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aquí tenemos un codominio que involucra a todos los elementos de este conjunto, pero dentro de ese codominio tenemos un rango, que es una parte de esos elementos de ese conjunto. Y entonces, con respecto a este dominio y a través de esta función, tenemos un rango. El rango son los elementos que sí están relacionados en la imagen, todo esto es la imagen, entonces sí están relacionados en la imagen con los elementos del dominio, y eso se llama función. ¿Sí? Siempre y cuando se cumpla que para cada elemento que esté relacionado acá en el rango, ¿sí?, solo tenga un valor específico, ¿sí?, como aquí. Tiene uno solo. Aunque aquí te dicen este tiene dos, sí, pero tiene dos acá. Pero es uno solo aquí. 15 tiene 75 y 45 tiene 75. ¿Sí? Pero es un solo valor, no tiene dos, tiene uno solo. ¿Ok? Entonces, función inyectiva, seguimos tratando de definirlo. Dijimos que podría ser esto, preimagen tiene su imagen, o sea, preimagen, imagen. Dominio, rango. Dominio contra dominio, contra dominio. Dominio, codominio, codominio. ¿Sí? Esos son valores, son identificadores que identifican a los conjuntos, al conjunto inicial y al conjunto final. ¿Sí? Podríamos decir al conjunto emisor y al conjunto receptor. Ojo, si analizamos esta función, tenemos que 5 por 5, 25. 15 por 5, 75.
25 por 5, 125. 35 por 5, 175. Y entonces quiere decir que la función que tengo representada aquí es la función f de x igual a 5x. ¿Ok? Es una función. Ahora, esta función me dice que es inyectiva. ¿Por qué? Porque a cada elemento del dominio le corresponde solamente un elemento del rango. Entonces es inyectiva. Ahora, función inyectiva dice, ¿es función? Para empezar, si es función, sí, porque no tengo dos elementos aquí para un elemento de acá. Entonces sí es función. Ya que los miembros del dominio que están reflejados en el rango o que tienen imagen en el rango, les corresponde un único valor del rango. Entonces sí es función. ¿Sí? Ahora, la pregunta, ¿es inyectiva? Si a cada uno de estos les corresponde uno solo de acá, entonces sí es inyectiva. Aquí, otra vez. ¿Es función? Sí. Ahora, ya que los miembros del dominio que están reflejados en el rango, les corresponde un único valor del rango. Aunque no todos los elementos del dominio tienen imagen en el rango. Y también démonos cuenta, no todos los elementos del rango tienen imagen, tienen dominio. Y entonces, vamos, ¿sigue siendo función? Sí. ¿Sigue siendo inyectiva? Sí. Pero ojo, el codominio de aquí es diferente al rango, porque el rango no involucra el 5, nada más son estos 4. Ese es el rango. El codominio son todos. Si nos vamos para acá, el dominio general son todos, pero el dominio de f de x, ¿sí? Este dominio no va a tener el 45. Nada más va a tener de aquí para arriba. ¿Ok? Función no inyectiva. ¿Sí? ¿Qué es una función no inyectiva? ¿Sigue siendo función? Sí. ¿Por qué? Porque a los elementos del dominio les da un único valor en el rango. Un único. Sí, por ejemplo, aquí al 15 le da un único valor que es el 75. Y aquí al 45 le da un único valor que es el 75. No toman dos, es uno solo. Entonces, ¿es una función? Sí. Ya que los miembros del dominio que tienen imagen en el rango, les corresponde un único valor del rango. Eso es innegable. Pero no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Ya que a dos elementos del dominio les corresponde el mismo valor del rango. Entonces, por tener estos dos elementos del dominio con el mismo valor del rango, la función ya no es inyectiva, es no inyectiva. El siguiente, función no inyectiva. ¿Es función? Decíamos sí, porque a cada uno de estos les corresponde uno de estos. Ahora, ya que los miembros del dominio que tienen imagen en el rango les corresponde un único valor del rango, es correcto. No es inyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Ya que dos elementos del dominio les corresponde un mismo valor del rango, ¿sí? A este tiene el 75 y a este también. No todos los elementos del codominio, ¿sí?, son elementos de la imagen de la función. Por ejemplo, el 5 y el 15 no tienen nada que ver con esta función. Son ajenos. Están en ese conjunto, sí, son parte del codominio, pero son ajenos a lo que es el dominio de la función. ¿Ok? Un ejemplo, función inyectiva y función no inyectiva. Precisamente la función inyectiva nos va a tener que para cada valor de x tenemos un solo valor de y, ¿sí? Mientras que cuando tenemos aquí la función no inyectiva, ¿por qué? Porque por ejemplo, cuando x vale 0, ¿sí?, y, ¿cuánto vale? Vale esto y vale esto. O más bien, sí, ¿no?
se dan cuenta que aquí a un valor, por ejemplo, ¿cómo se llama? A un valor de Y, este valor que puede ser el 1, 2, 3, 4, le corresponde el valor de acá, que puede ser menos 2.5, y de acá, que es 2.5, ¿no? O sea, son dos valores que tiene aquí reflejados. Por eso no es inyectiva. Sí es función, sí, pero no es inyectiva. Es este caso, es justo este caso, ¿sí? Tenemos los valores del dominio reflejados en un solo valor del rango. Función suprayectiva o sobreyectiva. Ojo, la función suprayectiva o sobreyectiva. Dice, en una función suprayectiva o sobreyectiva, todos los elementos del codominio pertenecen al rango de la función. Aquí todos los elementos del codominio pertenecen al rango, pertenecen al rango de la función. Entonces esta función es suprayectiva. Y luego, ojo, aquí tenemos elementos del codominio que no pertenecen al rango de la función. Aquí está el codominio, es todo esto, mientras que el rango nada más es esto de acá adentro. No corresponde. No todos los elementos del codominio están en el rango de la función, ¿sí? Por tanto, esta de aquí no es suprayectiva o sobreyectiva. Esta de aquí sí es suprayectiva o sobreyectiva. Si una función es inyectiva y además es suprayectiva, entonces es biyectiva. Pongan atención aquí. Función biyectiva. ¿Sí? Pues para empezar, cumple que es una función inyectiva, sí. Y cumple que es una función suprayectiva, sí, porque todos los elementos están, ¿sí? Función no biyectiva, ¿sí? Ojo, tenemos aquí señalando a este señala a este y este también. Es una función, sí, pero no es inyectiva. ¿Es suprayectiva? Sí, pero no es inyectiva. Y como no es inyectiva, entonces no es una función biyectiva. Otra forma es que tengamos aquí que el rango sea diferente al codominio. Esto es, que va a haber algunos elementos de este conjunto que no van a estar apuntados por los elementos de este. Entonces, esta es una función no biyectiva, ¿sí? Funciones no inyectivas son funciones que los valores del rango tienen varios valores en el dominio. Por ejemplo, x cuadrada, ya lo vimos en la parábola hace rato, tiene dos valores por lo menos, ¿no? No es inyectiva, ya que f de x es igual a f de menos x, y pues no es lo mismo. Si ustedes ponen x cuadrada y toman f de menos 2 al cuadrado es 4. Y si ustedes agarran y le ponen a ese cuadrado 2 en lugar del menos 2, también les va a dar 4. Los dos van a dar 4. Eso quiere decir que por cada valor que tome en el dominio me va a dar un valor en el rango, sí. Pero hay dos valores en el rango que tienen el mismo valor del dominio, y eso pues no es una función inyectiva. Bien, hasta aquí la presentación. Bien, les pido de favor que si no están suscritos se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en
propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hi-Fi, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.